Amigos y amigas de la agencia de noticias Fides, nuevamente en otro conversatorio, en esta oportunidad para dialogar con importantes mujeres que tienen que ver con todo un seguimiento a este tema que es por demás central en la vida de los bolivianos y las bolivianas, pero a la vez preocupante, como es el tema de la violencia de género o las violencias de género y la violencia y acoso político hacia las mujeres. Hasta el mes de septiembre por lo menos teníamos como 62 casos de feminicidios, ¿no? Y son datos verdaderamente alarmantes. Es por eso que la agencia de noticias Fides ha invitado a Eulogia Tapia. Ella es miembro del Observatorio de Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres. Eulogia, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Nancy. Muy complacida, ¿no?, de participar en este espacio. Y claro, estos son temas que nos preocupa mucho. O sea, estamos persiguiendo ya varios años este tema y no encontramos que haya solución. Al contrario, ¿no? Se va agravando más y cada vez tenemos datos así escalofriantes, ¿cómo se llaman? Los agresores ya no son, ya no cometen simplemente, sino con mucha violencia, ¿no es cierto?, mucho odio. Entonces esas cosas nos están preocupando. Por otro lado también cada vez agresores más jóvenes, es algo que nos preocupa mucho. Y eso es también preguntarle a la sociedad civil, ¿no? ¿Cómo hacemos? O sea, a las personas con las que estamos. Hemos visto que las autoridades a nivel de gobierno, policías, se han aplazado en este tema. No van a solucionar y ya hemos perdido la confianza. Que hagan, sí, les vamos a exigir, ¿no es cierto?, por el tema de justicia, pero toca que nosotros todos nos pongamos a trabajar de qué manera vamos a solucionar este problema y cómo no vamos a perder más mujeres. ¿Cómo frenamos esta crítica situación? Y también está en la mesa Iris Baptista. Ella es coordinadora del programa de equidad para el desarrollo de UNITAS, una importante organización que trabaja en materia de derechos humanos también. Iris, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y a ti especialmente, Nancy, que estás ocupándote en el día a día de estas problemáticas y sí, atinge, como tú decías, a la vida de las personas y de los bolivianos y bolivianas el incremento, ¿no?, de casos de feminicidio, violencia sexual, la violencia de género, el acoso político, en realidad esta violencia feminicida también que se va dando concretamente, y hablo el caso que ayer ha frenado o ha cegado la vida de una mujer trans, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué se dice violencia feminicida? Porque ella ha sido agredida, ¿no?, en su integridad en su integridad física por su pareja. Él está prófugo, pero la sociedad se ha ocupado, también hay que decirlo así, de acosarla, ¿no?, de condenarla. No ha recibido no estaba teniendo un debido proceso, no tenía la ayuda psicológica suficiente, etcétera. Y entonces ella ha llegado al extremo del suicidio, y eso técnicamente y en el marco conceptual se llama violencia feminicida. Y ahí hay un culpable y hay una sociedad patriarcal también que suma, digamos, a eso. Entonces sí, es lacerante estas cifras, estos casos que se van dando. Gracias, Iris. Ya tanto Eulogia e Iris nos están introduciendo en el tema que esta tarde nos está convocando. Pero en Santa Cruz se encuentra Melissa Rosales. Ella es coordinadora de proyectos sociales dentro de la Asociación de Derechos Humanos en Santa Cruz. Melissa, bienvenida. Gracias por aceptar esta comunicación virtual. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto poder saludarlas a ustedes desde Santa Cruz. Muchas gracias, Nancy, por invitarme y a todo el equipo por invitarme a poder conversar hoy con mujeres muy preparadas en el tema, ¿no? Como es Iris y Eulogia. Así que muchísimas gracias. Yo creo que la conversación que vamos a tener el día de hoy va a poder empapar un poco más de lo que vemos también en los medios de comunicación de los lamentables casos y
casos de violencia y diferentes tipos de violencia que existen, ¿no?, en nuestro país. Vemos que todo esto cada vez se agrava más, es más alarmante. Y bueno, esperamos también, como decían mis compañeras, ¿no?, ver también qué plantea la misma sociedad civil en cuanto a a esta problemática, que lo vemos día a día, que cada vez se agrava más y que creo que cada vez estamos naturalizando más la violencia y estamos en un estado lamentablemente un poco pasivo a todos estos casos de violencia, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación y va a ser un gusto poder conversar con todas ustedes. Claro que sí, Melissa. Yo me animo a decir lo siguiente. Cada vez vemos convertido la vida de las mujeres en un número, en un dato, en una cifra. Hoy son 60, mañana 61, mañana 62, otra mujer muerta, otra mujer asesinada. Entonces, ¿estamos naturalizando, Eulogia, esta forma violenta de convivencia que termina en la muerte de las mujeres en manos de sus parejas, esposos, novios, qué sé yo? A nivel de noticia me parece que sí, que persigue, que tiene como ese resultado, ¿no es cierto? Perseguimos, vemos, vamos sumando, pero lo que nosotros como observatorio vemos que cada caso, cada mujer muerta es un ser humano y no solamente es una persona, sino es una familia, son niños, niñas que quedan huérfanos, son madres, padres que están sufriendo en busca de justicia, son personas que jamás se hubieran imaginado estar en estados judiciales metidos en un lenguaje tan difícil y además teniendo que erogar gastos, ¿no? Y familias de escasos recursos económicos. Si bien decimos de que la justicia es gratuita, no es cierto. O sea, hay abogados a nivel de Estado, ¿no es cierto?, que brindan la defensa, pero si realmente uno quiere ser defendido, tiene que pagar. Entonces, porque los otros tienen mucha carga procesal, cada uno con 300, 500 casos, imposible que defiendan como quisiéramos, ¿no? O sea, dedicarse, digamos, a un caso, porque antesitos de entrar a la audiencia están mirando, entonces no hay la calidad, digamos, de la defensa que podemos esperar por esa situación. Este es un problema estructural que se está planteando y sobre todo a nivel de huérfanos es donde encontramos muchos problemas, ¿no? O sea, se van cuando tienen suerte, tienen abuelos, abuelas que se hacen cargo de ellos, ¿no? Pero solo se hacen cargo de darles comidita, techo. No se les atiende a unos niños que han sido testigos de una violencia terrible y que requerirían, digamos, un tratamiento más psicológico, yo no sé, ¿no es cierto? De acompañamiento. Incluso a su sufrimiento, ¿no? Por porque, supuesto. Bueno, Ahora, si van a vivir con la tía, por ejemplo, tienen sus propios hijos, ¿en qué condiciones van? No estoy cuestionando a la tía, el problema es que estos niños van a ir en calidad de, entre comillas, ¿no es cierto?, nuevos, tal vez hasta arrimados. ¿Cómo están tratados? Pueden darle cariño, pero siempre entre de dos nidos, digamos, hay diferencias. Hay una serie de problemáticas en eso, ¿no? Si estudiarán o no, si comen o no, cómo están. Cuando van a las casas de acogidas, entran dentro de un conjunto institucional, ¿no es cierto? Y hemos preguntado si tienen atención preferencial, los tratamos todos por igual. Ese por igual es discriminatorio para estos niños que tienen todos estos antecedentes, ¿no? Entonces el problema del feminicidio tiene consecuencias terribles, ¿no? Entonces nadie valora ese sacrificio de la familia, nadie valora el costo que tiene, ¿no es cierto?, la justicia, nadie valora la pérdida que tienen estos niños.
es un problema muy grande. Por eso para nosotros no es solamente un número, son personas, son mujeres que han perdido la vida, son mujeres que ya no están en este momento para decir su verdad, ¿no es cierto? Porque después de muerte, inclusive en los estratos judiciales, empiezan a denigrarlas, a acusarlas de que ellas tienen la culpa. Hay una serie de situaciones que es todo un complejo que hay que abordar, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Así podríamos identificar causas puntuales, Iris. Sí, justamente lo que narra Eulogia son las, como decía, consecuencias y efectos ya de los casos, ¿no? Las causas estructurales siempre se remiten a que todavía vivimos, ¿no?, en un sistema de dominación patriarcal y capitalista, ¿no?, en un sistema sexogénero de subordinación, ¿no?, en un sistema donde el patriarcado, las acciones, digamos, machistas, los constructos masculinos todavía responden a estructuras de dominación. Entonces hay unas relaciones de poder. Entonces las causas estructurales es que nuestra sociedad boliviana es patriarcal, ¿no? Y cuando hablamos de patriarcado no solo estamos hablando de esa subordinación de hombres a mujeres, sino estamos hablando de un sistema mucho más grande de dominación económico, político, social, en el cual también está el sistema político inmerso, y por eso es que la violencia hacia las mujeres, como tú decías al inicio, se naturaliza, porque en ese sistema, ¿no?, el que menos tiene, ¿no?, las poblaciones en situación de vulnerabilidad van a estar siempre sometidas, discriminadas, ¿no?, y en esa relación de poder. Entonces son grupos de poder, no son personas que ejercen ese poder y para ejercer ese poder usan la violencia, ¿no?, sobre los cuerpos de las personas, ¿no? En el caso del sistema económico es claro, ¿no? Está ahí el modelo neoliberal económico con la subordinación, digamos, de trabajadores, trabajadoras, asalariados o no, ¿no? El comercio informal es lo peor también, y de ahí hay que ver cómo la violencia económica, por ejemplo, afecta a las mujeres en un sistema económico que responde a un sistema capitalista, ¿no? O sea, datos del CEDLA demuestran que, y de muchos otros estudios, que las mujeres tenemos menores ingresos que los varones a nivel de Bolivia, y es porque la mayoría de nosotras estamos en trabajos precarios, ¿no?, en trabajos insalubres y todo eso, y eso repercute en lo que es la violencia económica hacia nosotras. Y como decía Eulogia, muchas jefaturas de hogar, digamos, cuando ven que estaban a cargo de las mujeres y más aún han sido víctimas de feminicidio, entonces automáticamente repercute sobre los menores, ¿no?, o las menores que estaban a cargo. Entonces hay mecanismos estructurales donde está todo un entramado social, donde también está lo religioso, está lo cultural, los usos y costumbres, que no cuestionan en realidad, y no cuestionamos desde el quehacer cotidiano esas formas de relación que tenemos, ¿no? Por eso es que la violencia hacia las mujeres está denominada como violencia de género, ¿no? Y esa violencia tiene claves específicas porque cada vez la estamos reproduciendo, la estamos deslegitimando. Por ejemplo, los casos de feminicidio justamente que el observatorio registra, que creo que son 70, porque Eulogia es la que justamente 70 está... Ya son más de 70. Sí, ella está a cargo de elaborar 73. El mapa. Entonces, por ejemplo, cada caso de feminicidio no ha sido un feminicidio casual, sino ha sido un proceso sistémico de tortura, de violencia y además ya de denuncia, digamos, ante esa estructura, yo le llamo patriarcal, donde está el sistema de justicia y todo. Por ejemplo, el 90% de las mujeres que han sido asesinadas, ¿no?, víctimas de feminicidio, ya tenían por lo menos una denuncia, y si no era formal, era a sus padrinos, era comunitaria, etc. Entonces, es un problema, Nancy, que yo creo que todos tenemos que tomar conciencia que es bien estructural y que no lo estamos abordando desde las aristas que debería ser. No hay voluntad política del Estado de ver que estamos viviendo en una sociedad con violencia, no solo hacia las mujeres, no solo violencia de género, sino una violencia estructural, digamos, en diversos ámbitos.
Melissa, tú compartes con estos elementos que lanza Iris respecto a las causas, uno que es quizás la causa mayor, ¿no? Que son estas relaciones de poder, estas relaciones de subordinación y de dominación sobre las cuales todavía se basa nuestro sistema de relacionamiento, o cuál es el criterio tuyo. Sí, totalmente, ¿no? Comparto con lo que dicen las compañeras. Bolivia y bueno, creo que estamos viviendo, y como les decía en un principio, a un nivel de naturalización de la violencia, ya que esto es son causas bien estructurales, donde ya tanto lo cultural, lo religioso, lo político, lo mismo social, ya creemos de que, bueno, esto es así. Y lo vemos ahora en las relaciones de los adolescentes, las relaciones amorosas que están teniendo los adolescentes, los jovencitos, donde creemos de que no hay un diálogo, no hay un tema de construir una relación, sino un tema de dominación, quién domina sobre el otro, ¿no? Y entonces vemos de que los casos de feminicidios, que actualmente van 69, 70 casos, lastimosamente, y que mencionaban también las compañeras, no fue de que simplemente a la primera pelea, pum, fue el feminicidio, sino de que ya eso venía con muchas alertas, con muchas denuncias, quejas de la misma mujer, hacia, ya sea hacia la familia, hacia las amigas, denuncias formales, y que no han hecho eco, no han hecho eco, y simplemente concilien. ¿Cómo podés vivir con tu maltratador y no tenés esas garantías de cuidado también de cuando vos como mujer muchas veces ya querés salir de esa relación, pero hay esa sentido de pertenencia del hombre hacia la mujer donde cree de que esa mujer le pertenece como un objeto y que no puede rehacer su vida, y muchos casos han llegado en eso, ¿no? Por celos obsesivos, etcétera, a un caso ya de un feminicidio sumamente violento que lo hemos visto en Santa Cruz, que ahorita se me vienen imágenes, ¿no? Que hemos visto en noticias de casos muy fuertes, donde la mujer ya se ha alejado, pero esa persona no la deja de acechar. Y ahora los vemos también en las mismas adolescentes. Entonces, vemos cómo los mayores están viviendo sus relaciones de pareja. Nuestros adolescentes van considerando de que eso es normal. Esos celos, esa toxicidad, esa, esa dominación es normal, que no lo es. Y hablábamos con otras colegas, ¿no? ¿Qué se podría hacer, no? ¿Qué se podría hacer? Tantas cosas que se nos pueden ocurrir. Y uno, creo que debido a la pandemia hemos visto cómo el tema de la salud mental ha ido un poquito ya sensibilizándose y no rompiendo ese tabú de que el tema de la salud mental solamente es para quienes están locos, como muchas veces creen de que ir al psicólogo es porque estás loco, pero no es así. Entonces, tal vez en nuestro sistema educativo poder trabajar el tema de inteligencia emocional, sobre cómo manejar nuestras emociones, cómo eh, poner esos altos, o cómo uno salirse a la primer indicio de violencia, salirse de ese tipo de relaciones, pues, ¿no? Entonces, hay tantas cosas de las que podemos hablar y que estoy segura que vamos a seguir hablando porque este tema es un tema muy amplio, pues, ¿no? Ujú. Ahora, esto es bien importante, ¿no? Porque a veces tenemos una sociedad juzgadora también, ¿no? Es decir, pero ¿por qué no se fue? Pero ¿por qué no lo dejó? Pero además ahí tienes otras estructuras que te impiden tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, yo me voy, denuncio a la policía no hace nada, ¿no es cierto? O es que no te dan los mecanismos para que realmente tu agresor mantenga distancia. Es decir, tenemos también las instituciones que no coadyuvan en este proceso de toma de decisiones de las mujeres, y que estamos frente a grados de impunidad, ¿no? Ahora, esto que hablaban, ¿no? El proceso sistemático de violencia, ¿no? Esto que parece importante. No es que una mujer, de hecho, ha sido asesinada, ¿no? O no es un caso directo de feminicidio, sino que se ha dado durante varias formas, muchas veces. Eulogia, esto no es nuevo, pero es recurrente, ¿no? Entonces, ¿cómo se teje ahí la violencia, ese círculo de violencia?
porque esa mujer de pronto ha sufrido violencia, sus hijos están viendo violencia. Entonces, ¿cómo se procesa ese sistemático eje de violencia, círculo de violencia? Yo creo que vivimos todos, ¿no? En el marco de una violencia sistémica que ya lo hemos naturalizado. O sea, el hecho de que un día le grite no se considera violencia, o sea, te aguantas. Pero también hemos visto de que empieza a acrecentarse la violencia, ¿no es cierto? La mujer toma conciencia de que no tiene que ser así, entonces tampoco tiene los elementos para enfrentarle, porque a veces también le enfrenta con los mismos mecanismos violentos. Entonces la violencia crece y no sube, porque no quiere el otro perder, ¿no es cierto? Como es dominante, tiene esa estructura, ¿cómo va a permitir, ¿no es cierto?, que una mujer le levante la voz? Entonces los niveles de violencia suben. Otras veces, cuando algunas mujeres que no se defienden, igual, ¿no? Igual, las tienen que someter. Como está la pobre aceptando todo, entonces igualito hay que seguir machacándolas. Hay muchos niveles de violencia. Evidentemente, cuando miramos, hay violencias sutiles que ha estado viviendo una persona y va dejando, se va aguantando, ¿no? Entonces, a veces cuando la mujer está viviendo una violencia, su entorno, me refiero, muchas viven en el marco de las suegras, las cuñadas, ¿no es cierto? Van soportando y además de que como que se solidarizan, ¿no es cierto? Para decir, pero si ella toma la decisión de dejarlo o botarlo de la casa, ya tiene más enemigos. Aquellas personas que lo estaban apoyando empiezan a, ¿cómo se llama? No protegerla a ella, sino al contrario. Se accionan contra ella. Sí, no, ¿cómo le vas a votar al hombre? ¿Cómo vas a hacer esto? Entonces, estos son los problemas que existen y cuando se aguantan, a veces hay muchos ejemplos que podemos dar, ¿no? Deben recordar esta muchacha, Viviana, ¿no? Cómo ha muerto después de 7 meses de tanto estar, y ella cuenta, tiene su diario donde cuenta todo el ciclo de violencia que ha vivido y cómo se ha ido aguantando todo. Y no solamente ha sido de él, sino también de la cuñada y de la suegra y todas situaciones. Entonces, ese tema es bien complejo y es estructural porque nos han enseñado a aguantarnos, sobre todo a quienes vienen de origen, ¿no es cierto? Aymara, Quechua, nos han enseñado a que hay que callarse, no hay que responderle. Si el hombre se mete con otra mujer, va a estar nomás volviendo, por ejemplo, ¿no? A generar... Vos eres su mujer. Eres su mujer. Entonces, no, ¿qué te importa, no? Con tal de que no te haga faltar plata, ¿no es cierto? Te aguantas. Y a veces te aguantas cuando ella empieza a reclamar, es una de las causas también de feminicidio, ¿no? Ella le encuentra en su celular que está con otra mujer y demás. Han sido, ¿cómo se llama? Por ese hecho las matan. Tenemos desde la misma, ¿no? Annalie Guaycho, ¿no es cierto? Le descubrió, entonces le reclamó, eso ha generado una pelea que terminó en lo que sabemos. Y como esos hay, y en otros casos utilizan, ¿no es cierto?, para justificarse ante los demás, porque ellos viven en un mundo tan machista que piensan que lo que están haciendo los demás le van a entender, ¿no es cierto?, el tema de la celotipia, ¿no? Es decir, me estaba engañando, o sea, para justificar lo que han hecho, dice, estaba con otro hombre, le he pescado y demás cosas, ¿no? Entonces se encuentran varios, ¿cómo se llaman estos? Justificativos, ¿no es cierto? Aunque no son justificativos, ¿no? Aunque no son justificativos, porque nada podría justificar que te maten, que te golpeen, absolutamente nada. Por eso digo, en su marco, de acuerdo a los valores que ellos manejan, ¿no es cierto? Entonces buscan aliados, ¿no? Y yo creo que hay que ir desmontando eso, ¿no? Sí. No sé cómo tú la ves, Iris, pero, por ejemplo, yo sigo viendo a jovencitas que hasta a veces las escucho destacar que su pareja es celoso y posesivo con ella, ¿no? Claro, porque pareciera una muestra de amor, de afecto, porque o porque la tiene que recoger él siempre, ella no se puede ir sola, digamos, la está cuidando. Pero ¿por qué te pones tan corto? Es decir, una ropita, ¿no? Un trajecito.
es porque la está cuidando supuestamente. Entonces, estas valoraciones, ¿cómo tú ves? ¿Cuál es el análisis respecto a estas formas de posesión sutil? O que te estoy cuidando y que ya sí has llegado a tu casa, ¿no? El celular es un medio. A ver, de ese sistema del que hablaba se recrea, ¿no? El sistema se recrea, del sistema de dominación en sus diversas aristas se recrea, y el sistema patriarcal se ha recreado y ahora también se usan los medios digitales. Esa legitimación a la que la sociedad se suma es que hay que constatar que todavía esta sociedad ve a las mujeres como inferiores. Ya, aunque digan que sí, que va a ser, que tiene un cargo político, que hay la ley de cuotas, todo, pero no, o sea, las ve como inferiores y las ve como propiedad, o sea, como algo que puede utilizar en cualquier momento, ¿no? Y no solo estoy hablando de los hombres, pero estoy hablando de esta sociedad patriarcal. Entonces, en ese momento, cuando las mujeres de distintas edades, diversas y diferentes, nos rebelamos frente a ciertas situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el derecho de hacerlo, la normativa internacional, los avances, todos los debates, todo dice que somos sujetos políticos, somos personas, somos iguales ante la ley, etc. Entonces queremos actuar en consecuencia, pero definitivamente todos los preceptos que están en los constructos de las sociedades, del establish, se podría decir, y en los constructos que vienen ya de formación de las personas, entonces inmediatamente nos dan castigos, no solo individuales, sino colectivos, ¿no? Y es lo que tú dices, la ropa, las formas, cómo se viste una soltera, cómo se viste una casada. La sociedad empieza a estructurar patrones, modelos de cómo debemos comportarnos, y ahí, ¿no? Ese sistema sexo-género es el que nos ha asignado roles, ¿no ve? Al ámbito público, privado, eso ya sabemos. O sea que en realidad eso de la construcción de las feminidades y de las masculinidades ha sido un proceso bien trabajado, ¿no? Desde los estados, desde las estructuras para subordinar. Entonces, ¿qué hacen las mujeres? ¿Qué hacen los hombres? ¿En qué tiempo de su vida hacen? Por ejemplo, lo lacerante acá en Bolivia es que en muchas comunidades todavía, ¿no?, se considera y se ha naturalizado el que las mujeres, ¿no?, apenas tienen su primera regla, ya son aptas para tener relaciones sexuales. Y en este caso son niñas, son menores de edad. Pero entonces, ¿cómo esto, no, en sociedades, en comunidades, en ciertos espectros, no, eso se ha naturalizado y además se practica eso, ¿no? Porque dice ya, sí, claro, ya puede tener relaciones sexuales y obviamente ya pueden ser madres, y las niñas madres. Entonces, los cuerpos de las personas están siendo expoliados por el sistema, ¿no? O sea, la trata, tráfico, todo eso, como decimos, ¿cómo se llama? Somos países exportadores de materia prima, pero también somos exportadores de los cuerpos de las personas, ¿no? Extractivistas de los cuerpos de las mujeres, y entonces estos constructos no están siendo cuestionados. O sea, tenemos un sistema de educación que no se anima a entrar a lo estructural. Tienen miedo a hablar de sexismo, tienen miedo a hablar, por ejemplo, ahora del sexting. El sexting está claro ahora porque es por medios. El sexting quiere decir sexo, y texting quiere decir mediante texto, o sea, la violencia digital. Como una chica, una niña, incluso se saca una foto, etcétera, o algo, y ya puede ser subida a pornografía infantil, ya puede ser utilizada. Entonces, la educación ahora, el sistema, todo, no quiere hablar qué es un sexting, y diariamente las chicas están siendo captadas, están siendo acosadas, el ciberbullying, no, el acoso mediante las redes, etcétera, están siendo captadas, pero no hay esa voluntad política de las autoridades de decir, muy bien, vamos a abordar, de hablar, por ejemplo, qué pasa con los usos y costumbres, cuando todavía el padrino o la madrina te dicen tienes que aguantar porque es tu esposo, y el aguantar, un feminicidio más, ¿no? Así casos ha habido donde ya la comunidad conocía, habían vuelto, entre comillas, a arreglar. Entonces se legitima formas de violencia y no se las quiere afrontar, no se las quiere cuestionar.
por ejemplo, uno como persona no se levanta cada día, siendo hombre, mujer, niño, adolescente, mayor, incluso adultos de la tercera edad, a cuestionar y pensar, ¿estaré ejerciendo violencia? ¿Estaré alzando la voz? ¿Estaré dando una mirada lasciva, ¿no? Como querer usar el cuerpo de la mujer? ¿O estaré apreciando a una mujer con ciertos atributos, con falda corta, etcétera, como algo que es parte de la naturaleza, parte de nuestro ser y que es agradable, ¿no? Poder ver, o estoy viendo ya como algo de lo cual quiero apropiarme de ese cuerpo para, o sea, generar violencia, ¿no? Violencia sexual en este caso. Entonces, parece que las personas y las comunidades y las familias no nos estamos sentando a reflexionar en qué momento estamos reproduciendo violencia. Entonces, mesas de diálogo con los profesores, profesoras, debate sobre esto debería ser lo que impulsa el implementar lo que decía, ¿no? En el marco de la educación, deberíamos estar los medios de comunicación así. Yo felicito por este espacio, estar discutiendo y analizando en qué momento se está reproduciendo, ¿no? Y los casos son tan lacerantes, cada caso de la mujer trans de ayer, estos de las niñas, madres y todo eso, cada muerte, cada caso debería ser tomado como prioridad para un análisis, para justamente lo que tú decías, Nancy, buscar no la causa que ocasionó eso. Fue económica, fue política, fue social, fue cultural, o sea, ¿qué llevó a la muerte de una niña que se le obligó a parir de 12 años, no una niña con desnutrición y todo? ¿Qué causa fue? Realmente yo creo que no solo fue una causa religiosa que se decía, sino también posiblemente económica, ¿no? Entonces, así, pero por ahí andamos. Claro que sí. Y esto, o tal vez para Melissa, ¿no? Esto que decía también Iris respecto a si estamos teniendo la capacidad de enfrentar estas temáticas o como estamos en una sociedad patriarcal, machista, conservadora, mejor no hablaremos, porque además aquí en sociedad patriarcal machista le va a gustar perder el poder de los hombres también, ¿no es cierto? Yo a veces siento que esa es una de las principales causas para que no afrontemos el debate seriamente y que cada día estamos escuchando con toda normalidad, entre comillas, que hay una mujer más violada, porque cada día escuchamos niñas violadas, adolescentes violadas, niñas embarazadas, adolescentes embarazadas, producto de estas relaciones altamente complejas. Melissa. Ahora sí. Perdón, es que se cortó. Se cortó. Ya. Decíamos, Melissa, que si estaremos siendo capaces, como dice Iris, de afrontar el debate desde lo estructural o más bien eludir, discutir lo que realmente está pasando. El hecho de que cada día los feminicidios, las violaciones, violencia sexual, violencia física, etcétera, niñas, adolescentes, mujeres mayores, adultas, ¿no? Están sufriendo violencia, pero no hay un freno. No, totalmente, ¿no? Creo que a nivel Estado, solamente creo que cuando hay cierta rédito, tanto en las redes sociales como también en los medios de comunicación sobre cierto o específico hecho de violencia que pueda alarmar, ahí se habla del tema, pero luego pasa y, bueno, bien, gracias, sigamos en lo que estábamos, digamos, ¿no? Entonces, nunca se atacan los problemas de causa, nunca se trabaja de una manera donde podamos brindar soluciones reales a las problemáticas, simplemente son momentáneas, solamente para apaciguar las aguas, pues, ¿no? Entonces, vemos de que tal vez no hay esa misma voluntad desde los niveles de gobierno, desde el mismo sistema de justicia. Vemos como, por ejemplo, en Santa Cruz, sobre ciertos casos de feminicidios o hechos de violencia muy fuertes que ha habido, los colectivos, la presión social mediante redes sociales, todos los grupos de mujeres, activistas, nos tenemos que reunir en el Palacio de Justicia cuando van a dictar sentencias sobre ciertos casos. Tiene que haber bastante presión social, bastante bulla, bastante eco para que se pueda hacer algo, y no les digo ganar la lucha,
pero algo mínimamente. Porque si no, bueno, vemos cómo está nuestro sistema de justicia, vemos cómo está la situación y es muy lamentable y un poco desesperante, ¿no? Para las mujeres, para los grupos de activistas, para las mismas familias, vemos cómo imploran justicia, madres, hijas, cómo se arrodillan ante los jueces para pedir justicia. Entonces, a ese punto y a ese nivel hemos llegado. Lastimosamente, no se trabaja para construir soluciones, sino para simplemente apaciguar un poco el tema y, bueno, continuar con lo que para ellos consideran importante, pues, ¿no? A mí me parece bien importante, a partir de lo que Melissa nos plantea, es el tema de la impunidad, ¿no? De la administración de justicia, ¿no? Creo que las tres coincidían en diferentes momentos que no hay una respuesta efectiva del Estado, porque es el Estado, a través de sus instituciones, qué sé yo, la policía, la justicia, el Ministerio Público, la Fiscalía, cuando dejan desprotegida a una víctima que ha ido a denunciar. Y habiendo conversado varios de estos elementos, me interesa, por ejemplo, hablar sobre el tema de violencia política, ¿no? Y ahí hay un caso emblemático, que sigue siendo emblemático porque no encuentra justicia. Es el caso de doña Juana Quispe, que ella fue asesinada en La Paz. Ella era una 2012, ya estamos a una década, ¿no? Y no ha pasado absolutamente nada. Entonces, ese es el espacio político, es el otro espacio político de violencia y acoso que sufren las mujeres. Eulogia. Sí, lamentablemente. Ese tema es lo que más en este momento afecta a las familias, ¿no? Es decir, por un lado, antes de entrar al tema político, por ejemplo, varios de los asesinos ya hemos visto, ¿no es cierto?, a cuántos les ha detenido, por ejemplo, jueces, fiscales, que dan libertad a asesinos, ¿no? O feminicidas. Cuando dice feminicidas parece que ya resultara como que no es, entonces hemos tomado la decisión de decir asesino, un feminicida, asesino de mujer, ¿no? Entonces, no les dan detención domiciliaria con derecho al trabajo, eso es libertad. ¿Cómo siente, cómo afecta a la otra persona que ve al que ha matado a su familiar, a su ser querido, que está caminando y además se le ríe, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de las consecuencias de todo esto. Y en el caso de doña Juana, ese es emblemático, es el ejemplo de la impunidad que reina, ¿no? Son más de 10 años, porque el 12 de marzo es que la asesinaron, ¿no? Ya estamos a octubre, terminando octubre del 2022 y no hay nada, ¿no? 2 veces ha sido sobreseído, han sido anuladas las acusaciones. Si no hubiera habido mujeres que estén peleando por esto hubiera quedado en completa impunidad, ¿no? Nos sorprende mucho el hecho de que estas personas que están siendo acusadas, porque, a ver, ¿qué es lo que ha ocurrido? Así un poco para recordar, ¿no es cierto? Juana Quispe era una mujer líder, muy contestataria, muy propositiva, ¿no? Entonces, en su comunidad. Entonces le han visto así, además de que es una mujer a la que no se la puede corromper, no se deja, y era insoportable porque es una mujer muy contestataria. Se revela, como decía Iris, se reveló en ese pequeño sistema. Sí, entonces no le han dejado asumir su cargo ni un día, ¿no es cierto? La han cerrado y han hecho un ejercicio de una violencia sistemática sobre ella. La han golpeado, le han echado cenizas, le han hecho golpear en plena plaza. Ha sido todo un viacrucis el que le han hecho vivir antes de su muerte. Después de 2 años ganó un amparo constitucional para que pueda ejercer su cargo, ¿no? No se dejó vencer. Ella no se fue a su casa como querían los otros, ¿no? Sí, asustarla para que se vaya a su casa. Ella era una mujer muy rebelde, además muy conocedora de sus derechos, ¿no? Porque cualquier persona se asusta y se va. Ella no se dejó
pues, luchó por lo que le corresponde en derecho, ¿no? Entonces, ella gana este amparo constitucional, los otros no quieren, no aceptan, sí, no acatan. Y porque este amparo lo que decía es que le den, que se llama que pueda, que le devuelvan su curul, pues que ejerza, ¿no? Finalmente hace por otro juicio por desacato. Y el juicio por desacato ya lo estaba ganando otra vez. Entonces, como han visto que iba a ganar, le hacen volver por fin le abren, ¿no es cierto? 2 semanas empieza a ejercer su cargo y la matan porque el día lunes, no me acuerdo exactamente, el lunes creo que ha habido una audiencia a Culicu, ¿no? Es el día de la Culicu, han venido y apoyar también a la familia que había muerto, a los hermanos que han muerto, ¿no es cierto?, asesinados. Ya me olvidó el nombre de los 2 hermanos. Entonces fueron a apoyar todo eso y ese día ella caminó con sus enemigos, estuvo con sus enemigos todo el día, es lo que más nos sorprende. Han ido a almorzar inclusive, como personas que tanto la han hecho daño. ¿Cómo ha podido estar ese día? No entendemos, pero estuvo ella con ellos, caminó con ellos. Y al final del día la han asesinado porque según el reporte policial, lo que dicen, el IDIF dice que su muerte ha sido como a las 6 de la tarde. Han encontrado al día siguiente su cuerpo. Entonces no se ha defendido absolutamente nada. Piensan que estaba en un medio de confianza. Entonces ahí la han ahorcado por detrás, ¿no? No le dieron tiempo a defenderse ni nada. Entonces murió porque dentro de 2 días, o sea, el miércoles era la audiencia y en la audiencia iban a entrar a la cárcel el alcalde y ¿cómo se llama el presidente del consejo, ¿no? Pastor Cutili. Ellos son los que iban a entrar porque no le han habido desacato, ¿no? Claro, con su muerte eso se queda en nada y siguen. Y aquí hay grandes problemas que hay que ver, ¿no? O sea, a partir de eso, o sea, era el alcalde que estaba en función. Aparece muerta ella, no le separan, sigue funcionando como autoridad en ese municipio. No hay la suficiente, digamos, cuidado, ¿no es cierto? Porque puede cambiar, y cambió, por supuesto, ¿no? Varias de las pruebas que se podían haber colectado, todo eso. Pero, Eulogia, no se ha identificado al autor material, ¿no? No. Hay un testigo que dice que, no sé, han contratado sicarios. Hay un testigo que ha dicho que Félix Huanca les hubiera dicho $6,000 he gastado yo. O sea, en un momento de rabia a ellos, ¿no? He gastado $6,000 en esto. Y esta persona que dijo que esto lo han metido a la cárcel por difamación. Entonces no hay, pero hay las otras pruebas, ¿no? De la persecución que ha habido, de estas consecuencias que podía haber, digamos. El caso de doña Juana Quispe es obviamente uno de los casos que más duelen porque ha llegado hasta la muerte porque una mujer ganó las elecciones, además legítimamente, con voto, y 72% ella 72%, pero nunca le dejaron ejercer. Entonces, esta reproducción de la violencia y del acoso, Iris, en el ámbito político es otro de los obstáculos que impiden que las mujeres puedan, pues, ocupar cargos incluso públicos, ¿no? Porque la cosa no solamente son esferas donde se hacen, donde las autoridades son electas, ¿no? Por voto, sino pueden ser también en otros espacios de función pública. Exactamente. Entonces, para ir haciendo puntualizaciones, creo que estamos llegando a la conclusión que la violencia de género es un problema social, pero es un problema político también. Y además, como decía hace rato Melissa, es un problema de salud pública. Y cuando decimos salud pública, no estamos hablando solo de la salud y la vida de las mujeres, sino de su entorno familiar, ¿no?
¿no? En el ámbito del propio observatorio, donde están así como Logia Trabajadoras Sociales, se ha constatado en los últimos casos que se han presentado en un tribunal ético, en el cual hemos coordinado con UNITAS estas acciones, ¿no? Se ha demostrado de que la salud, la integridad psicológica, ¿no? La afectación económica a las familias es fuerte. Entonces, la violencia de género está presente. Y el acoso político es una forma de violencia de género, ¿no? Y la ley justamente define el acoso, así como tú lo describías, en el caso de Juana Quispe es bastante claro, y justamente en octubre creo que ha sido que se ha promulgado la ley. Ella muere en marzo, ¿no? Y en octubre justamente en octubre, ¿no? Así de mayo. En mayo, el 28 de mayo en realidad se promulga ya la ley. Y la ley tiene estas aristas, ¿no? Dice que el acoso político es un acto, ¿no? Donde hay presión, hay persecución, hay hostigamiento, hay amenazas cometidas por una persona o por un grupo de personas. Y en el caso de Juana Quispe, era un grupo de personas, era un grupo vinculado a un partido político, ¿no? Que estaba haciendo, como tú decías, y confrontando a este sistema político. Ella desde mujer, ¿no? a varones, pero además ella había tenido la legitimidad y había obtenido la legalidad, aparte de los votos para entrar, y eso fue una confrontación tan fuerte porque fue mediático, Nancy, o sea, fue mediático, eso iba a destrozar, digamos, el grupo de poder político y económico que tenían estas personas, ¿no? O sea, incluso personas colaterales que digamos habían hecho campañas y todo, les destrozó porque era una mujer, no era una mujer política, era una mujer que conocía sus derechos y todo, entonces estaba desestructurando, ¿te das cuenta? Un sistema montado, algo que es tan normal, ¿no? Que voten, que ganen los varones, que gane el grupo en el sistema político que está vinculado al sistema económico, al sistema patriarcal y capitalista. El sistema político en Bolivia, hay que constatar, responde a este modelo capitalista y neoliberal que se lo critica de discurso, pero no se lo desmonta en la práctica. O sea, el sistema político en Bolivia responde a la democracia no participativa, a la representativa, y esas mismas democracias que se critica que están en Europa, que están en Estados Unidos, todo el sistema de votación, todo, y lo androcéntrico de quienes lo manejan, se lo practica aquí. O sea, eso no se ha desmontado, ni siquiera de discurso, no se ha cuestionado ese sistema. Pero se supone que todos somos iguales ante la ley. Ese es el principio, ¿no? El tema es cómo también se aplica la ley, ¿no? Es decir, si vamos a permitir que, por ejemplo, lo hace el Tribunal Supremo Electoral, lo permite, que haya las gestiones compartidas, impidiendo a que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos políticos después de haber ganado, y les quieren obligar a que sea una gestión compartida, dividiendo la gestión y generando violencia, obligándolas. Entonces, haciendo firmar documentos internos ilegales, digamos, pero quieren seguir respondiendo a esos sistemas, ¿no? Donde, digamos, no hay otros temas de prevención. Entonces, este sistema político y el acoso o violencia política, que es una forma de violencia de género, responde a una sociedad patriarcal, responde a intereses de poder políticos de solo grupos y genera un conflicto entre la democracia comunitaria, porque aquí los usos y costumbres, por ejemplo, son circulares, son chachahuarmis, en tierras bajas también tienen otras formas, ¿no? De gobernanza. Sí, pero ¿tú crees que realmente son equitativos? No son equitativos, también tienen relaciones de subordinación, pero ni siquiera eso, o sea, ni siquiera eso el sistema político está pudiendo recoger de una forma para plantear un sistema político que responda a nuestra realidad, ¿no ve? Y que reconozca a las mujeres como sujetos políticos. Entonces, en un informe defensorial, justamente del 2021, el último informe que han sacado sobre la situación y acoso sobre la situación de acoso y violencia política en Bolivia, ¿no? Ahí está una relación de sentencias constitucionales, de restitución, etcétera,
pero dice, por ejemplo, que los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales omiten hacer acciones, así dice el defensor del pueblo, omite hacer acciones de prevención de acoso, sabiendo que ya se han presentado muchos casos, ¿no? Acobol tiene igual una cifra. Después dice que hay falta de adecuación normativa, la normativa municipal no está adecuada a la ley 243, por ejemplo, ¿no? Entonces, y además dice que también deberían tener mecanismos para atender dentro de los propios gobiernos municipales, los gobiernos y en el poder ejecutivo estos casos de acoso que se dan, ¿no? Y ahora también se ha peleado harto para que en el protocolo de la ley no solo el acoso y la violencia política esté circunscrita a mujeres electas, ¿no? Sino también a mujeres de organizaciones políticas. Entonces, ese es el otro espacio duro, crudo para las mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, en temas estructurales, o sea, en temas que tienen que ver con tierra, territorio, extractivistas, etcétera, las propias organizaciones sociales de pueblos indígenas, organizaciones campesinas, no incorporan a las mujeres en estos debates, ¿no? Seguimos reproduciendo, por eso, en ese constructo de masculinidad, de feminidad, de roles, reproduciendo salud, educación, o sea, todo lo que es lo del cuidado, lo social, entre comillas, y no en temas estructurales. ¿Y eso a qué responde? A un sistema político de redistribución del poder. Entonces, ¿para qué te doy poder? ¿Para qué te quito? ¿No? Y cuando ya estás teniendo más poder, entre comillas, tú has entendido lo de extractivismo y quieres ir a negociar, entonces no, inmediatamente va a ir el compañero porque tú eres de la cartera de género, tú no puedes, tú esto, el otro. Entonces hay ¿cómo se llama? Hay también en el acoso y violencia política, es sistémico, hasta hacerte renunciar, hasta matarte, hasta amenazar a tu familia. Hay casos lacerantes donde, por ejemplo, en tierras bajas, hay casos, ¿no?, donde una compañera ha ido a ponerse frente a la petrolera con su cartel y la petrolera, o sea, en este caso, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, le ha iniciado un proceso penal por obstrucción. ¿Y en qué ha repercutido el proceso penal? Que cuando a ella ya la iban a detener, ella era jefa, mujer sola, entonces no tenía dónde dejar a los niños, entonces efectos bastante fuertes. La han amenazado, evidentemente no se ha concretado todo, pero ella, por su familia, ¿no?, por los niños y todo, ha tenido que dar un paso adelante. Entonces es un sistema perverso, ¿no? Muy bien. Gracias, Iris. Melissa, sobre el tema de acoso político, violencia política, bajo estas consideraciones que ya hacemos, yo recuerdo que el reglamento de la ley salió muchos años después, y eso demuestra la voluntad política para realmente luchar contra el acoso y violencia política. Y ya más o menos en la recta final, a mí me gustaría precisamente abordar esto, ¿no? Hay voluntades políticas para luchar contra la violencia política, contra la violencia y contra el acoso político y contra las violencias de género. ¿Tú crees que hay un espíritu comprometido desde el Estado, desde el gobierno? Yo creo que lo hemos visto desde cómo se dio la reglamentación, ¿no?, de la ley que mencionaba, que fue mucho tiempo después. Entonces, desde ahí lo vemos. Y de acuerdo al Observatorio de Paridad Democrática, quisiera leerlos unos datos para no perdernos, o yo no mentir. De enero a abril del año 2018, el órgano electoral plurinacional recibió 36 denuncias y 10 renuncias por acoso y violencia política. De estas 36 denuncias de acoso y violencia política, 33 corresponden a concejalas titulares, donde los concejales suplentes varones son los que inician ese tema de violencia para que ellas puedan renunciar, pues, ¿no? Entonces, de todas las organizaciones políticas se manifiesta el acoso y violencia política. De 36 casos denunciados, 21 casos corresponden al MAS y PSP. Entonces, ahí vemos si dentro del mismo partido político que ahorita está ejerciendo el mayor tema de poder y demás a nivel nacional, vemos cómo no protegen a sus propias mujeres líderes, pues, ¿no? Ser elegida no significa que ejerzas poder o estés en las tomas de decisiones.
Entonces, no hace falta indagar mucho para poder nosotros entender de que ser autoridad y ser mujer es una actividad de alto riesgo. Es una actividad de alto riesgo y lo hemos visto en todos estos casos de mujeres concejalas y otros casos que han lastimosamente perdido la vida en el ejercicio de sus funciones, pues, ¿no? De 10 renuncias, 9 casos son mujeres que pertenecen al MAS y PSP. De 10 renuncias por acoso y violencia política, en 7 casos los agresores fueron concejales suplentes y en 3 casos fueron presidentes del Consejo Municipal. Entonces, vemos cómo no ejercicio sus funciones de ser autoridades electas, mucha presión, ¿no?, por estos arreglos de gestión compartida que incitan muchas veces las violencias, los acuerdos internos, con documentos, firmas para poder ejercer la titularidad. Entonces, no hay una voluntad política para frenar esto, porque como mencionaba Iris hace un momento, o sea, la estructura machista de poder dentro de la política boliviana es fuerte, es fuerte. Entonces, es como darse un puntapié a ellos mismos. Entonces, no van a buscar o no están buscando soluciones reales, solamente discursivas, ¿no? Y entre el discurso y las acciones, pues hay mucho trecho, mucha distancia, y donde esta violencia no solamente atenta contra los derechos políticos de las mujeres, sino contra su integridad, contra su propia vida y contra las de su familia, pues, ¿no? Gracias, Melissa. Eulogia, ya para cerrar, ¿cuál debería ser nuestro camino, digamos, no? Muy pronto estamos ya vamos a conmemorar otro 25 de noviembre, nuevamente reflexionaremos los temas de violencia, pero ¿cuál debería ser nuestro compromiso, el compromiso del Estado respecto a la salud de las mujeres? Digo, la salud emocional, la salud de vivir en armonía, ¿no?, como dice la ley, y que no se aplica, parece, porque los casos de violencia cada vez son más trágicos, crueles, ¿no?, con gente más joven comprometida. Sí, yo creo que decía Iris que tenemos que empezar a debatir, a tener, ¿no es cierto?, entre nosotros, me refiero en la casa, en los espacios donde estamos, a debatir sobre este tema, ¿no?, a reflexionar el tema, pero a reflexionar desde un punto de vista, ¿cómo se llama?, con el corazón decimos, ¿no es cierto? O sea, quiero decir, no simplemente por decir, ¿no es cierto?, sino sintiendo de que esta es la necesidad, ¿no? Cuando sentimos que es la necesidad, cuando vemos que pueden ser afectados nuestros familiares, o sea, como dice este estribillo, ¿no es cierto?, puede ser tu hija, puede ser tu madre, puedo ser yo mañana, ¿no es cierto? Entonces, esta reflexión, porque esto de ser yo, puedo ser yo, también significa para los varones de la casa, puede ser tu hija, puede ser tu hermana, puede ser tu madre, ¿no es cierto? Entonces, desde esa reflexión, somos seres humanos, creo que tenemos que apelar a este sentimiento, ¿no?, de que si no, ¿cómo se llama?, si no paramos esto, perdemos todos, porque también los agresores van a la cárcel, a veces ellos mismos se matan, tampoco es fácil, ¿no? Entonces, reflexionemos, ¿no?, busquemos. Y no, o sea, hay que reflexionar, hay muy pocos, esto he repetido varias veces, cuando se produce así feminicidios, los papás de los agresores, las mamás, ¿no es cierto?, buscando 3, 4, 5 abogados, ¿no?, para que los defiendan, aquellos que saben que ha cometido un error, ¿no?, y no decirle, este tiene la culpa, ¿no? 2 casos puedo decir, recién un señor, ¿no es cierto?, tengo nietos, que vaya a la cárcel, a su hijo, ¿no es cierto?, sí, con todo el dolor. Claro. Ese ha sido... Pero así debería ser. Así debería ser. Otra de las que conozco es en el trópico de Cochabamba, igual, ¿no? El hombre que mató, ha sido horroroso a los hijos más, a su pareja y a los 2 bebés, los mató en el río. Entonces, igual la madre ha dicho, llévenle a donde sea.
que pague su pena, y ella con su cuchillito yendo a ayudar para el entierro, ¿no es cierto? Se cocina en nuestro medio. Entonces, conozco solo esos 2 casos, tal vez hay también algunos, pero lo que veo es que más bien están insultando, están buscando formas, voy a vender hasta mi casa, ¿no es cierto?, para poder defender a mi hijo, defender lo indefendible, o sea, no asumir la culpa, no hacerle sentir a esta persona que es responsable, por tanto tiene que pagar, ¿no es cierto? Eso es quitarle esa responsabilidad. Entonces creo que es necesario que empecemos a reflexionar sobre qué es lo malo y qué es lo bueno. Y en esta relación, yo varias veces discuto con mi hermano, dice, las mujeres provocan. También tenemos que escuchar esa voz del hombre que dice, las mujeres, no estoy justificando, ¿no?, sino que en esta relación, ¿no es cierto?, de pareja, en esta relación, digamos, sepamos reflexionar, sepamos para cuestionar, tengamos, ¿no es cierto?, no llevarlo hay personas que son muy, con mucha facilidad se sulfuran, ¿no es cierto? Entonces, conocer significa cómo le voy a tratar, cómo le voy a abordar, cómo le voy a decir, ¿no?, para que no haga macanas. Entonces, eso también pasa porque yo reflexione, sepa cómo cuestionarle, sepa cómo hacer las cosas, cómo cambiarle. Decíamos con algunas señoras en el Alto, la solución al problema que estamos viviendo sería separarnos. Pero no queremos perder a nuestro maridito, decían ellos, ¿no?, si no les vamos a cambiar. ¿Y es real eso de que les vamos a cambiar? Hay formas, puede ser que no, ¿es cierto? Pero hay también experiencias de mujeres que las mujeres ejercen poder frente a los hombres, a veces no se dan cuenta. Entonces encuentran formas de bajar esa tensión, ¿no? Y no, evidentemente cambiarles esa mentalidad machista no ha de ser posible, pero sí podemos bajar la tensión y que no haya tanta violencia, ¿no? Gracias, Eulogia. Y ya prácticamente al final con Iris, yo creo que es importante reflexionar sobre estas cosas, ¿no? Es decir, será la educación tiene que hablar sobre sexismo, tiene que hablar sobre estas relaciones de poder, sobre que todos, hombres y mujeres, niños, niñas, son iguales, ¿no? Y que lo único que les hace diferente es el elemento físico, al final de cuentas, ¿no? Y hay que hablar sobre sexismo, hay que hablar sobre sexualidad, sobre la sexualidad de las mujeres, sobre la sexualidad de los hombres, y sobre que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo también, que es un tema que no hemos hablado en esta oportunidad, pero que me parece también clave en el debate de nuestra sociedad. Iris, para el final, por favor. Bueno, yo creo que cualquier cosa que hagamos frente a estos casos de violencia y constatar que hay violencia de género en nuestra sociedad, primero es reconocer eso, empezar a identificar en tu entorno, ¿no? O sea, yo sugiero que cada uno empiece a identificar los casos, hechos de violencia, y no hay hecho de violencia ni más chiquitito ni más grande, o sea, la violencia es violencia, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a significar? Que cada persona empieza a salir de su zona de confort, porque vivimos en una zona de confort, no queremos que nadie nos moleste, no queremos meternos en problemas, no queremos hablar, no queremos decir, ni en nuestra familia, no queremos afrontar. Entonces, como Eulogia decía, hay estrategias no humanas para enfrentar, abordar esto. Entonces, número 1, reconocer que hay violencia en Bolivia, reconocer los casos de violencia. En ese marco, también la violencia está vinculada, ¿no?, al marco de derechos. O sea, en realidad el derecho a una vida libre de violencia se interconecta con otros derechos, ¿no?, con el derecho al trabajo, con el derecho político, etc. Entonces, ese es otro parámetro. Como nosotros tenemos que exigirle que el Estado garantice, respete, entonces cuando hagamos demandas, pronunciamientos, cuando alcemos la voz,
exijamos al Estado que respete, garantice y que cumpla nuestros derechos, porque no se están cumpliendo los derechos. Este informe defensorial de acoso, no directamente de acoso y violencia política, está diciéndole al Estado que está vulnerando los derechos de las mujeres, por ejemplo, ¿no? En el ámbito del derecho político. Y hay otros informes sobre violencia sexual contra niñas, por ejemplo. El Estado es el violador de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, esa es otra constatación que quiero hacer. ¿No? Y en ese marco, ¿quién tiene que exigirle al Estado? Es la sociedad civil desde los estamentos. El otro tema para puntualizar y cerrar, cómo lo mediático, en este caso ya específicamente el abordaje de los medios de comunicación a casos de violencia de género, no de las otras violencias que hay también, a veces refuerzan y reproducen esto porque el abordaje no va desde lo que hemos charlado ahora de ver las causas y los efectos y lo que está provocando, sino el abordaje va directamente al hecho, ¿no? Y se queda en el hecho, ¿no? O sea, enfocan, no sé, el ataúd, quién es, cuándo ha muerto, qué le ha matado, y eso es como noticia. Entonces, debería haber, yo sugiero, un abordaje a la inversa, ¿no? O sea, ¿de qué está ocasionando? ¿Por qué otra vez, no, está habiendo esta vulneración del derecho a una vida libre de violencia? Y en ese marco recién entrar y decir este hecho se ha vuelto a dar y contabilizar los hechos, cuestionar, ¿no?, al operador de justicia, en este caso los casos de impunidad que se van dando, cuestionar a un debido proceso de las víctimas de violencia, de las familias, de las mujeres que son víctimas que han sido víctimas de feminicidio, ¿no?, que han sido asesinadas. Entonces también los medios de comunicación tienen que salir de su zona de confort, porque la zona de confort para muchos de ellos es cómo capto más audiencia, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo redacto la noticia para que me escuchen, para que me vean y todo? Si tengo que mostrar una imagen, si tengo que hacer esto, lo otro. Yo sé que están viendo el marketing, todo, pero se puede abordar, se puede ser un medio de comunicación también cuestionador y no quedárselo. Y para cerrar, yo pienso que es importante que sigamos investigando, ¿no? Investigando de forma sistemática si estamos nosotros involucrados en reproducir algún hecho de violencia, ¿no? O sea, creo que por ahí va, y después a las personas que están vinculadas al sistema educativo, por ejemplo, las juntas escolares y todo, tener una reflexión desde otra arista también del abordaje de la violencia y abordar lo que tú decías, ¿no? El sexting y otras cosas a las cuales nuestras hijas, nuestras sobrinas, nuestras nietas, todo ya están expuestas, ¿no? Entonces, eso también es un caso, o sea, es algo que deberíamos reflexionar con los planteles docentes, con las organizaciones sociales. Y para cerrar, algo que me alarma mucho, y yo que trabajo desde UNITAS con organizaciones sociales y agendas, en ninguna agenda de organización social el tema de violencia es un punto. O sea, está tierra, territorio, están todo, ¿no veo? Está productividad, está salarios, está todo. Y el tema de violencia parecería que es algo subsumido, oculto, o no lo quieren visibilizar, o al final el grupo de las mujeres tiene que ocuparse en realidad de atender eso, digamos, dentro de la propia organización. Y cuando hablo de organizaciones, estoy hablando de organizaciones grandes, ¿no? Como la CSUD-CB, por ejemplo, una organización bastante grande que tiene una agenda, y el tema de violencia, ¿no? Incluso de violencia, ¿no? O sea, y discriminación y exclusión, que es un tema que lo abordan, que lo hablan, etcétera, debería estar en las agendas de las propias organizaciones. Bueno, muchas gracias, Iris. Yo verdaderamente les quiero agradecer mucho su participación. Eulogia Tapia es miembro del Observatorio de Exigibilidad de los Derechos Humanos de las Mujeres, ¿no? Iris Baptista es coordinadora del programa Equidad para el Desarrollo de UNITAS, y también Melissa Rosales desde Santa Cruz, de la coordinadora de proyectos sociales dentro de la Asociación de Derechos Humanos de Santa Cruz. Yo les agradezco a las tres por haber contribuido en este diálogo, y esperemos en todo caso que todos los aportes siempre conduzcan a mejorar nuestra sociedad y que cada vez estemos más libres de la violencia, y en especial de la violencia hacia las mujeres. Muchas gracias a las tres, muy amables. Muchísimas gracias.
Nosotros nos despedimos una vez más. Gracias a la Agencia de Noticias Fides por la generación de este espacio, un nuevo conversatorio en esta oportunidad sobre las violencias de género y el acoso y violencia política.